Una vida de excesos y lujos, a costa de la inocencia y la tranquilidad de pueblos y ciudades enteras, no puede terminar de una forma diferente. Este es el caso de la muerte del mayor sicario del Cártel Sinaloa. Todo ocurrió en mayo de 2020, en Culiacán, Sinaloa, México. 3 cuerpos sin vida en el interior de una camioneta, entre los que estaba el de José Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, el más temido del mencionado cartel. Hoy estamos aquí para conocer los detalles de este importante hallazgo para el Estado mexicano. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Por las marcas que había en su cuerpo, se pudo conocer que la muerte de Arechiga fue una muerte traumática. Había evidencia de tortura por todo su cuerpo, que demostraban la venganza y el ensañamiento con el que este hombre fue asesinado. Pero, ¿quién era José Arechiga Gamboa? Hablemos un poco de su vida, su registro delincuencial, su participación en el Cártel de Sinaloa y las razones por las que le quitaron la vida de esta forma. Este hombre se elevó rápidamente en la jerarquía y logró la confianza de los líderes del narcotráfico, convirtiéndose en una figura clave de su organización. Pero en este mundo, así como subes, puedes bajar de un minuto a otro, especialmente cuando has traicionado alguna norma o la confianza de los máximos líderes, llegando incluso a pagar con tu propia vida este grave error. Para conocer la historia de este siniestro personaje, debemos remontarnos a los callejones más humildes de Culiacán, su ciudad natal. José Rodrigo Arechiga Gamboa, más conocido como el Chino Anthrax, era reconocido en su juventud como un hábil peleador callejero y líder de pandillas en su barrio. Su entrada al mundo del narcotráfico no fue fortuita. Arechiga vivía en un barrio donde compartía vecindario con la familia Zambada, específicamente con los hijos de Ismael, el Mayo Zambada, y Joaquín, el Chapo Guzmán, legendarios capos del Cártel de Sinaloa. Esta proximidad lo llevó a involucrarse más profundamente en el mundo del crimen organizado. Con el tiempo, José Rodrigo Arechiga se convirtió en uno de los personajes más temidos y respetados dentro del Cártel de Sinaloa, llegando a fundar y liderar su brazo armado. Su ascenso meteórico en el mundo criminal y su manejo estratégico dentro de la organización lo convirtieron en una figura clave para el cartel. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de violencia y poder, la vida de el Chino Anthrax tuvo un final trágico, marcado por la violencia y la traición. Pero para conocer cómo llegó a su desenlace, primero debemos explorar con más detalle su ascenso al liderazgo en el Cártel de Sinaloa. Aunque no fue un hombre tan mediático como otros líderes del narcotráfico, y hay muy pocas fotografías de él, podemos mostrarte cómo se veía. A los 19 años, había fracasado en ganarse la vida vendiendo tacos en las calles y había sucumbido a la delincuencia, uniéndose a uno de los grupos más importantes del narcotráfico mexicano, liderado por el Mayo Zambada. El primer trabajo de Arechiga fue ser el chofer del hijo del Mayo Zambada, demostrando así la extrema confianza que le tenía. Su ascenso en el cartel fue rápido, especialmente después del estallido de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Beltrán Leiva en 2008. Con el apoyo total de la familia Zambada, se convirtió en el guardaespaldas de Mayito Gordo, el primogénito y heredero del imperio criminal. Arechiga recibió un arsenal impresionado y la autorización para contratar a 20 personas para asegurar la protección de su jefe. Este fue el primer paso para la creación de una sanguinaria agrupación de defensa conocida como los Anthrax, dirigidos por Arechiga Gamboa y secundados por figuras como el 20 y el Sargento Phoenix. En el año 2008, este sanguinario grupo se convirtió en el brazo armado oficial del temido Cártel de Sinaloa, desatando una ola de violencia nunca antes vista. Esta tóxica organización delictiva se convirtió en protagonista de una cruenta guerra entre carteles. El origen de su nombre, tomado del letal virus del Anthrax, reflejaba el salvajismo y el misterio que rodeaba a este escuadrón de sicarios. No solo brindaba seguridad al líder del Cártel de Sinaloa y a sus hijos, sino que también lideraba la lucha contra los Beltrán Leiva, marcando un capítulo sombrío en la historia del narcotráfico. En 2009, las autoridades capturaron a Vicentillo, lo que aumentó la cercanía del Chino Anthrax al núcleo del cartel, catapultándolo como el jefe de sicarios de la organización.
Su ascenso fue extraordinario y encontró en la violencia extrema una herramienta clave para sus cometidos. Los Anthrax se destacaban por métodos brutales para eliminar a sus rivales, que incluían desmembramientos, ahorcamientos y ejecuciones a sangre fría, marcando así su reputación en el mundo del crimen. La brigada delictiva conocida como los Anthrax impuso terror y respeto con solo mencionar su nombre. Uno de los personajes más siniestros del grupo era el sargento Phoenix, también conocido como el Talibán, cuya locura y crueldad lo destacaban. A pesar de ser detenido en 2008, su estancia en prisión fue breve y su vida terminó en un enfrentamiento fatal con militares en Culiacán. Otro miembro destacado fue Jesús Peña, apodado El 20, mano derecha del chino Anthrax. Gracias a su astucia estratégica y ansias de violencia extrema, se ganó la confianza de los líderes, convirtiéndose en uno de los criminales más temidos de su tiempo. Fue capturado en Culiacán, Sinaloa, y señalado como el jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada. Otros sicarios y su grupo trascendieron las fronteras de la criminalidad, mostrando una vida llena de lujos, fiestas exclusivas y viajes internacionales en las redes sociales. También es importante resaltar el nombre del sargento Phoenix, también conocido como el Talibán. Era uno de los personajes más siniestros del grupo. Su nombre real era René Velázquez Valenzuela y destacaba entre los sicarios de los Anthrax por su locura y crueldad. Su apodo y apariencia, que evocaba a Osama Bin Laden, le otorgaba una presencia única. Fue valorado por el Mayo Zambada y el chino Anthrax, ascendiendo rápidamente en la jerarquía del cartel de Sinaloa. Por otra parte, también se encontraba Claudia Berenice Ochoa Félix, también conocida como la emperatriz de los Anthrax. Se destacó por su belleza y ferocidad, desafiando las expectativas de género en un mundo infame por su brutalidad. Su ingreso a los Anthrax la catapultó a la cima del poder y la notoriedad dentro del cartel de Sinaloa. La vida de esta mujer llegó a un trágico final en 2019, cuando fue encontrada muerta por una supuesta sobredosis en un hotel. Sin embargo, los rumores sugieren que se trató de un asesinato, ya que días antes había intentado desvincularse de los negocios relacionados con el narcotráfico. Escuchemos las declaraciones que dio a la prensa esta princesa narco, quien colaboraba estrechamente con su pareja para construir un imperio de negocios ilícitos. Cabe destacar que la vida de lujos que supuestamente citan en su falsa información no es más que una ilusión óptica y sensacionalista, ya que no tengo carros ni tengo casas. Vivo orgullosamente en la casa donde me crié, que es de mis padres, y mi hermano, al que también han lastimado en sus infundadas notas. Ni uso y jamás he usado armas, y reconozco solo las de bocha. He tenido en mis manos y ni me hago acompañar por hombres armados. No viajo mucho y aquí está mi pasaporte, por si lo quieren ver, como medio de prueba. Y si fui a conocer Machu Picchu por lo impresionante de la cultura inca en Perú, y no sabía que el ir a visitar esas ruinas fuese considerado como un delito, así como nunca he sido consignada por ninguna autoridad en ninguna de las modalidades de infracción de la ley. Pero desde aquí ahora me pongo, como siempre lo he estado, al ser responsable de mi persona y mis actos, a disposición de las autoridades que así me requieran. Quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a la reflexión y a la conciencia de todas las madres de familia y a toda la juventud, que supervisemos el uso de las redes sociales y en general el internet, y que si detectan cuentas falsas la denuncien de manera inmediata. Utilicen mi ejemplo y mi espejo y la dimensión del problema que me crearon al no haber actuado y haber parado de manera inmediata estas calumnias y difamaciones. Por su atención, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre. El intento desesperado de Ochoa por alejarse de las actividades turbias de su pareja fue motivado por un presentimiento de un trágico desenlace que ni ella ni su amado chino Anthrax pudieron evitar. Vicente Zambada fue capturado en México en 2009 en un arresto orquestado por los Beltrán Leiva, quienes sobornaron a oficiales gubernamentales para lograr su detención. Este episodio marcó el inicio de un capítulo estratégico para el cartel de Sinaloa y su relación con el chino Anthrax. Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos después de su captura y llegó a un acuerdo ventajoso con la Fiscalía norteamericana. Sin embargo, los rumores sugieren que se trató de un asesinato, ya que días antes había intentado desvincularse de los negocios relacionados con el narcotráfico.
pero esto implicó un acto de traición. Las acciones descuidadas de Arechiga Gamboa, un delincuente narco, lo convirtieron en un blanco fácil para las autoridades. El hijo del Mayo Zambada reveló su ubicación a las autoridades, lo que llevó a la captura de este actor clave en el mundo criminal. Arechiga se creía impune, mostrando anillos ostentosos, poseyendo vehículos importados y habitando mansiones de lujo, acciones que lo hacían destacar entre la multitud. Su perfil mediático facilitó que las autoridades lo encontraran rápidamente. Sus errores de descuido eran frecuentes. Incluso se llegó a tomar fotos con la celebridad estadounidense Paris Hilton, y todo esto quedó registrado. Después que su antiguo colaborador revelara su paradero, las autoridades iniciaron una intensa cacería, pero el sicario resultó ser extremadamente escurridizo. No fue hasta 2013, después de complejas peripecias de identificación, que un grupo de oficiales logró dar con la ubicación del chino Anthrax. El criminal intentó todo a su alcance para no ser reconocido, incluyendo cambios en su apariencia mediante cirugías estéticas y el uso de documentos pertenecientes a personas fallecidas. Arechiga fue finalmente arrestado en un aeropuerto de Ámsterdam y su extradición a Estados Unidos marcó el ocaso de su carrera como criminal narco. Aunque en un principio negó todas las acusaciones, pronto cambió de parecer y se declaró culpable en 2015 en medio de su proceso judicial. Su vida de excesos y ostentaciones finalmente lo llevó ante la justicia internacional. Lo más llamativo de todo esto fue la leve condena dada a Arechiga, lo que revela un acuerdo con la fiscalía. Bajo este pacto, aceptó ceder $1 millón en bienes inmuebles y efectivo, además de colaborar en la identificación de rutas de tráfico de drogas de la organización. Su confesión también incluyó la posibilidad de cearse con otros importantes miembros del cartel de Sinaloa que aún estaban prófugos. La lealtad de Arechiga a sus antiguos empleadores se había roto. El rumor del trato entre el sicario y las autoridades se esparció como veneno en la agrupación comandada por el Mayo y el Chapo, despertando una sed de venganza que no se detendría hasta que el chino Anthrax dejara de respirar. Antes de su liberación en 2020, Arechiga Gamboa cumplía arresto domiciliario en San Diego, California, con severas restricciones. Llevaba un localizador en el tobillo proporcionado por la policía, que limitaba su movilidad a un radio de 500 metros. Si intentaba salir de este perímetro sin previo aviso, sería encarcelado nuevamente. Sin embargo, este cautiverio estricto duró poco. El 6 de mayo de 2020, en una mañana llena de misterio, los agentes que lo monitoreaban recibieron una señal que había intentado escapar. Al llegar al lugar, descubrieron una escena intrigante. Arechiga y sus familiares fueron plagiados en una casa de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, Sinaloa, en medio de un fuerte enfrentamiento. La vivienda donde se encontraba el chino Anthrax quedó devastada, con impactos de bala que marcaban la fachada y ventanas destrozadas. La escena ocurrida durante la noche mostraba un panorama desolador de violencia y destrucción. Cuando los oficiales a cargo llegaron al lugar, se encontraron con un escenario enigmático y perturbador. Al registrar la casa en busca de pistas, encontraron el celular de Arechiga abandonado en el suelo, pero todas sus demás pertenencias habían desaparecido. Esta evidencia apuntaba claramente a que el narcotraficante había huido, avivando las especulaciones sobre su escape. Sin embargo, los rastros de la balacera confundían a los agentes, ya que no podían determinar con certeza cómo había ocurrido todo. En medio de la confusión, las autoridades solo podían especular sobre el paradero del temible sicario. La hipótesis más sólida era que había logrado escapar a Sinaloa, su tierra natal, donde probablemente buscaría refugio junto a su hermana. La incertidumbre y el misterio rodeaba este evento, dejando a las autoridades con más preguntas que respuestas sobre la fuga de uno de los criminales más buscados. La casa ametrallada y vacía era un enigma sin explicación aparente. Sin embargo, una versión de los hechos sugiere una trama de venganza. Se especula que el chino Anthrax buscaba venganza por haber sido entregado, planeando un encuentro con el Mayo Zambada mientras llevaba una tobillera de seguridad que emitía una señal del GPS. Su objetivo era desquitarse con la familia que lo había traicionado y revelar el paradero de uno de los hombres más importantes y mejor ocultos del cartel de Sinaloa. Esta teoría arriesgada se basaba en la idea de que la relación entre Arechiga y el cartel estaba fracturada. El dramático desenlace confirmó esta hipótesis. 3 cuerpos sin vidas encontrados en una camioneta en Culiacán el 15 de mayo de 2020. 10 días después
de la desaparición de Arechiga conmocionaron a México. La policía confirmó que uno de los cuerpos pertenecía a José Arechiga Gamboa, alias el Chino Antrax. Las autoridades declararon que había sido asesinado en un ajuste de cuentas por sus antiguos empleadores del cártel de Sinaloa. Según la reconstrucción de los hechos por parte de las fuerzas de seguridad, un grupo armado de narcotráfico irrumpió violentamente en la morada de Arechiga, desencadenando un feroz tiroteo que terminó con su vida. El sicario fue secuestrado junto a su hermana y su cuñado cuando se acercaron a la propiedad para ayudarlo a escapar. Sometidos a torturas inimaginables, los tres fueron víctimas de un despiadado homicidio. Sus cuerpos fueron encontrados 2 días después en un vehículo BMW, cada uno con un disparo en la cabeza. Este final impactante parecía una cruel ironía del destino para el Chino Antrax, quien había acabado con cientos de vidas de la misma manera. Según la información oficial, el crimen fue ejecutado por profesionales habilidosos que lograron desactivar el dispositivo de localización de la víctima. La investigación sugiere que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, fueron los autores intelectuales del brutal asesinato. Aparentemente, en el contexto de la guerra por el control del cártel de Sinaloa, entre estos herederos y los descendientes del Mayo Zambada, el Chino Antrax pagó el precio. No solo estaba vinculado al segundo grupo, sino que también había proporcionado información a las autoridades estadounidenses sobre la familia Guzmán. En un acto macabro para informar al mundo del narcotráfico, los Chapitos difundieron imágenes del cadáver de la víctima, mostrando las consecuencias para quienes decidan traicionar a sus líderes. El Chino Antrax se destacó por sus propios negocios en el mundo del narcotráfico, lo que lo convirtió en una presa importante para las autoridades y sus colegas criminales. Entre sus proyectos estaba una logística de transporte para traficar drogas por cuenta propia y repatriar las ganancias. Utilizaba una empresa mexicana de venta de pollo como fachada para lavar dinero, empleando trailers refrigerados para transportar droga. Esta dualidad no pasó desapercibida para el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, quienes reconocieron su inteligencia y el rol clave en la organización criminal. Sin embargo, durante la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, le encargaron acabar personalmente con los enemigos. Antrax mostró una brutalidad extrema al exhibir públicamente los homicidios, incluso cometiendo actos como dejar cuerpos colgados en puentes. Su violencia desmedida se evidenció en el impactante asesinato del líder narco Francisco Rafael Arellano Félix, donde Antrax se disfrazó de payaso para perpetrar el atentado y generar pánico. Este acto, junto con su traición al colaborar con las autoridades, lo convirtió en una amenaza tácita para quienes se cruzaban con el cártel de Sinaloa. Antrax fue asesinado por sus propias reglas, marcando el fatal destino de quienes se transforman en un soplón. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!